Una cosa que tenemos que recordar es que el terrorismo siempre tiene exactamente las mismas fundaciones, ¿no? Es decir, el terrorismo, venga de donde venga, es una práctica que utiliza la fuerza, que utiliza la violencia, que utiliza el asesinato y todo tipo de acciones violentas con fines políticos, ¿no? Para subvertir un determinado orden político, ¿no? Desde ese punto de vista, el terrorismo que hemos conocido aquí, o el de la Baader-Meinhof, y el terrorismo islamista es exactamente lo mismo, desde el punto de vista de lo que es la fundamentación y el propósito. Lo que ha cambiado, naturalmente, es el alcance global del terrorismo. Ese terrorismo, hay que recordar que, de todas formas, ese terrorismo también tenía vinculaciones internacionales, es decir, que la ETA tenía vinculaciones con el IRA y la ETA tenía vinculaciones con la Unión Soviética, las Brigadas Rojas exactamente lo mismo, pero en fin, lo que ha variado es, naturalmente, en ese momento la univocidad de la inspiración, que es una inspiración que se dice basada en el Corán. Yo creo que eso es una distorsión absolutamente intolerable, como dicen la inmensa mayoría de los musulmanes, ¿no? Que no se reconocen en esa reclamación violenta. Pero por otra parte, lo que hay que reconocer es que los autores del terrorismo islamista se reclaman del Islam, ¿no? Y eso tiene una fuerza global, tiene una tradición global que ha ido naciendo a través de formaciones, digamos, disidentes en el islamismo, fundamentalmente en el Golfo Pérsico y en el Oriente Medio, pero que ha ido convenciendo y mostrando una cierta capacidad de atracción en determinados sectores juveniles del islamismo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, en este momento. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es cuáles son las respuestas. Hay respuestas que tienen que ver con los servicios de seguridad, con los servicios de inteligencia, con todo lo que es. Y hay respuestas que tienen que ver también con la integración en los modelos occidentales, en los modelos de libertad democrática que tienen los países democráticos y que hay que transmitir a esas masas juveniles que se sienten desafectas. Es evidente que el Estado Islámico no hubiera surgido si no se hubiera producido la invasión americana de Irak, que produce una desestabilización de ese país. Segundo, el Estado Islámico no se hubiera producido si no se hubiera producido también el fenómeno de las primaveras árabes, ¿no? Que crearon toda una serie de movimientos populares y, consiguientemente, aunque eran democratizadores, también desestabilizadores en algún país de la zona, concretamente en Siria, ¿no? Y esa conjunción de factores lleva a una afirmación radical, que es la recuperación de lo que ellos llaman el califato. El califato es el mundo dominado por el Islam, ¿no? Y como consiguen ocupar terrenos físicos, ¿no? De partes físicas del territorio en Irak y en Siria, y al mismo tiempo lo hacen efectivamente lo hacen con la fuerza, no hay absolutamente ninguna duda que eso es de una brutalidad absolutamente inadmisible, pero consiguen población, consiguen territorio, consiguen medios de financiación, porque ocupan algunas partes que tienen que ver con el petróleo iraquí y sirio, y al mismo tiempo también tiene una estructura institucional, eso es un Estado, ¿no? Entonces eso cambia completamente la perspectiva con la cual hay que enfrentarse con el terrorismo islámico. Es decir, ya no es una acción que tiene que ser dirigida por los medios habituales de las fuerzas del orden, de las fuerzas de inteligencia o los servicios de inteligencia, sino que requiere una respuesta militar, ¿no? Los estados occidentales y los que no lo son no están dispuestos fácilmente a enviar tropas para morir sobre el terreno, ¿no? Eso lo ha dicho muy claramente Obama. Obama al final no ha tenido más remedio que ir actuando, pero hay que recordar que las promesas iniciales de Obama cuando llega a la presidencia es retirarse de Irak, retirarse de Afganistán, precisamente porque había un cansancio por parte de la población americana de haber participado durante mucho tiempo en tantas guerras exteriores, ¿no? Eso mismo, en otro nivel mucho más reducido, ocurre también con los países europeos, ¿no? Es decir, la participación, eso que dicen los americanos, que es poner botas sobre el terreno, ¿no? Que no es enviar aviones no tripulados, ¿no? Que no es enviar aviones que lanzan bombas, es poner tropas sobre el terreno que luchan y mueren, ¿no?
eso trae consigo un cansancio importante por parte de las opiniones públicas y naturalmente dramas importantes como están sufriendo los Estados Unidos con toda la gente que ha muerto en las dos guerras, ¿no? Yo creo que al final, y luego por otra parte la misma debilidad de los países afectados, es decir, Irak es un país debilitado, Siria es un país en este momento dividido, bajo la égida de un dictador que yo creo que tendría que acabar por razones de crímenes contra la humanidad frente al Tribunal Penal Internacional, ayudado en una combinación estratégica complicada por los rusos. Y en esas condiciones participar en la guerra es... Yo comprendo, vamos, yo también me hago la misma pregunta. Tendríamos que haber actuado antes, tendríamos que haber acabado rápidamente con la cabeza de la hidra, ¿no? Pero al mismo tiempo también esos son costes humanos, costes materiales, costes en sangre, en desgarros familiares que son tremendos, ¿no? En este momento estamos contemplando un poco el final, o el principio del final del Estado Islámico. Está cada vez más reducido en territorio, está cada vez más reducido en posibilidades de subsistencia económica, está cada vez más reducido también digamos, en fuerzas militares. Es evidente que ya no tienen tantos militantes extranjeros como tenían antes. Pero ahí siguen, por lo menos las fuerzas iraquíes están actuando. Yo creo que estamos a punto de contemplar su desaparición, pero la desaparición del Estado Islámico, desgraciadamente, no querrá decir necesariamente la desaparición del islamismo radical, ¿no? Por eso yo creo que hay que estar enormemente atento a lo que son los movimientos fundamentalmente de los predicadores islámicos en las comunidades islámicas, en cualquier país, ciertamente en cualquier país europeo, ciertamente en los Estados Unidos, seguir la evolución y actuar en cuanto se tenga información de que efectivamente se está produciendo ese adoctrinamiento, ¿no? Hay que recordar de todas formas que el problema no es únicamente nuestro, el problema es también de los países musulmanes, ¿no? Que al fin y al cabo, es decir, han muerto muchos occidentales a manos de terroristas islámicos. Son infinitamente más los musulmanes que han muerto a manos, que están muriendo a manos de terroristas islámicos. Lo vemos todos los días, ¿no? Efectivamente, la sensibilidad occidental se ve muy gravemente afectada por el tema de las Torres Gemelas, por el tema de los atentados aquí en España del 14 de marzo del año 2004, por los atentados que hemos visto en París, en Alemania, en Bélgica. En los países musulmanes prácticamente todos los días hay atentados terribles, además masivos, en hospitales, en mezquitas, en lugares públicos, y eso prácticamente pasa desapercibido, de manera que en el fondo las grandes víctimas del islamismo terrorista radical son en primer lugar los propios musulmanes. Primero, yo creo que es importante que frente al fenómeno del terrorismo no nos demos de antemano por vencidos, ¿no? Es un tema grave, es un tema que nos afecta, pero es un tema también al que se puede y se debe hacer frente, ¿no? Yo creo que al final el terrorismo hasta ahora no ha acabado con ninguna democracia tal como las hemos llegado a conocer. Ha alterado determinados modos de vida, eso es indudable, pero no ha acabado con ninguna democracia, de manera que tengamos confianza en nuestros propios planteamientos. En segundo lugar, yo creo que tenemos que afirmar también la supremacía de nuestros valores y creer en nuestros valores. Ellos, aun torcidamente, aun criminalmente, pero lo que afirman es una determinada serie de valores que dicen que están en el Corán y que son los que van transmitiendo pues, a los militantes, a los terroristas, a los terroristas suicidas, incluso a las jóvenes, ¿no?, que se van a los territorios del Estado Islámico. Yo creo que frente a ese tipo de propaganda nosotros no tenemos que caer en una propaganda también parecida, pero sí reafirmar nuestros propios valores. Y tercero, yo creo que hay una gran tarea que hacer frente a todas las poblaciones musulmanas que en este momento están viviendo en el Occidente, no para que abandonen sus convicciones religiosas, pero sí para que se integren plenamente dentro del sistema de valores civiles que tienen las sociedades occidentales. Bueno, digamos, se acabó una parte importante del terrorismo de ETA, que es la utilización de la violencia. Es decir, han dejado de matar, ¿no? Y eso a mí me parece importante.
Segundo, lo que no han dejado de hacer es de seguir con la propaganda que creían que les permitía la justificación del asesinato, ¿no? Eso sigue patente y sigue latente ahí. Tercero, lo que no han abandonado es la falta absoluta de respeto a las víctimas, ¿no? En el sentido de que tienden a construir eso que ahora se llama el relato, en donde las víctimas del terrorismo son equiparables a otras víctimas. No son equiparables. El relato incluye, por otra parte, una falacia terrible, que es la idea de que ha habido un conflicto. No ha habido un conflicto. Aquí ha habido pura y simplemente la actividad criminal de unos que mataban y otros que morían, puro y simplemente. Los que morían no tenían absolutamente, yo creo que nunca hay ninguna justificación para matar a nadie, pero en cualquier caso, ciertamente en este caso no había ningún conflicto, ninguna razón que permitiera justificar, por remotamente que fuera, la muerte de los inocentes, ¿no? De manera que, y luego está latente la violencia, como acabamos de ver en este momento en Alsasua, ¿no? Yo creo que la sociedad y de luego los poderes públicos tienen que ser muy activos en ese terreno. A mí me parece perfectamente, por ejemplo, que en el caso concreto de los que han atacado a los guardias civiles en Alsasua se les acuse de delito de terrorismo y que eventualmente acaben en la cárcel durante el tiempo que marque el Código Penal, sin ningún tipo de contemplaciones. Bueno, eso es un resultado de la crisis, resultado también de las voluntades de los electores, que en duda cabe, ¿no? A mí me parece que tendríamos que recuperar una noción básica, porque claro, este sistema multipartidista lo que produce es inestabilidad gubernamental, como estamos viendo. Es decir, el Partido Popular, que mantiene todavía una base importante de votos, no es capaz de recuperar las mayorías, ¿no? El Partido Socialista está con el norte completamente perdido. Yo creo que hay un proceso muy grave de fraccionamiento interno que hace que en este momento el Partido Socialista pues, no tenga una capacidad de representación en esa alternancia, ¿no? Y por otra parte nos encontramos con un partido que es claramente antisistema, que está en contra de la Constitución, que está en contra de todos los valores que integró la transición hacia la democracia, que quiere, digamos, cambiar la piel de España y convertirla en un país absolutamente irreconocible y posiblemente muy próximo a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela o lo que en su momento ocurrió en la Unión Soviética, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar la noción de que si la democracia no es eficaz, deja de tener valor para el votante. Si la democracia no ofrece estabilidad, pues el votante se pregunta ¿para qué sirve este sistema, ¿no? Mire, Podemos es una propuesta radical que yo calificaría de leninista, ¿no? Bueno, ellos mismos reconocen cuáles son sus orientaciones y sus inspiraciones, están claramente en el marxismo-leninismo, están, si se me apura, en las obras de Lenin, es decir, en una noción autoritaria de lo que es el funcionamiento del poder y de una noción también autoritaria de lo que es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Anclada también, como digo, en el lanzamiento de toda una serie de propuestas harto demagógicas para solucionar los problemas, sabiendo o intuyendo que esos problemas no se solucionan con esas propuestas y al mismo tiempo alineándose con todas las fuerzas populistas que lo que pretenden es alterar el sistema, ¿no? Yo creo que los sistemas no son eternos, pero yo creo en la Constitución española de 1978, ¿no? Yo creo en los valores que la transición hizo posibles en su momento, ¿no? Desde el punto de vista de la devolución a los españoles de la libertad, de la devolución a los españoles de un ámbito normal de camino hacia la prosperidad, de inclusión en el mundo occidental, de participación en la construcción europea, en la construcción atlántica. Todos esos valores, son valores frente a los cuales se manifiesta de manera radical el populismo español, Podemos, ¿no? Es un movimiento que manifiestamente rechaza la monarquía, rechaza la Constitución, que propone fórmulas alternativas que claramente suponen el recortamiento brutal de la libertad de los españoles, que se sitúa fuera de lo que es los consensos, digamos, occidentales democráticos, tal como los hemos conocido.
Afortunadamente no han llegado al poder, pero por otra parte lo que constato es que tienen en este momento 5 millones de seguidores, ¿no? Y 5 millones de seguidores producen una masa electoral, una masa parlamentaria de 71 diputados, que hasta ahora lo único que han hecho es producir espectáculos absolutamente innobles, por otra parte, indignos de lo que es el Parlamento. Yo frente a eso me rebelo. Yo creo en este país, creo en la libertad de los españoles, he luchado, he trabajado y he sufrido por la libertad de los españoles. Creo que hemos alcanzado unos niveles de integración nacional e internacional como no conocíamos pues, prácticamente desde finales del siglo XVII o del siglo XVIII. Creo que hemos recuperado nuestro sentido más íntimo y más profundo de nuestra grandeza y yo creo que eso hay que seguirlo manteniendo. Es difícil intentar imaginar qué es lo que de verdad va a hacer Trump cuando llegue a la presidencia, ¿no? Porque sus declaraciones son, por una parte, muy contradictorias, por otra parte, muy insuficientes, muy elementales, están mal formuladas, están poco elaboradas. Lo que hasta ahora sabemos son una serie de manifestaciones que yo creo que se sitúan fuera de lo que ha sido el paradigma de comportamiento de los Estados Unidos en los últimos 50 o 60 años, fueran demócratas o fueran republicanos los que llegaban en la Casa Blanca, y que desde ese punto de vista pues altera las concepciones que tenemos en las relaciones bilaterales o multilaterales con los Estados Unidos, es decir, el respeto a las fórmulas democráticas, el respeto a los compromisos internacionales de tipo multilateral, como es, por ejemplo, la Alianza Atlántica, la colaboración fundamental con la Unión Europea, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, el respeto consiguiente ante a la Unión Europea, el respeto a ciertas normas de derecho internacional, ahí está el tema de México y el tema de la construcción del muro, el respeto también a determinados valores que a mí me parecen importantes, como por ejemplo la libertad de comercio, es decir, ha anunciado que va a denunciar el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, ha anunciado también que no va a permitir que llegue a buen puerto el Tratado de Libre Comercio con los países del Pacífico, el de presumir que en esa misma línea se oponga también a la continuación de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Bueno, todo eso es una regresión tremenda, ¿no? de los términos en los cuales hemos construido paz, libertad y prosperidad, ¿no? Libertad individual, democracia, Estado de Derecho, libertad de comercio, libertad de emprendimiento, alianzas multilaterales. Va a poder llevar a cabo todo ese tipo de promesas. Yo creo que la realidad al final se impone y los Estados Unidos han invertido a lo largo de todos estos años tal cantidad de esfuerzos humanos y materiales en el mantenimiento de ese esquema de estabilidad internacional que yo creo que las cosas que ha dicho Trump en algunos sentidos, en muchos sentidos, irían en contra de los propios intereses de los Estados Unidos.